Este es Trevor Milton y este es su Nikola One, un camión impulsado por hidrógeno que iba a revolucionar la industria del transporte. La cosa es que Trevor no era un visionario, más bien un estafador, y el Nikola One ni siquiera funcionaba. En su presentación oficial, el camión estaba conectado a un cable escondido en el suelo, y cuando sacaron su primer anuncio, tiraron el camión de una colina para simular que se movía. La empresa consiguió engañar a los inversores y salió a bolsa valiendo 30.000 millones, más incluso que Ford, y sin haber vendido ni un solo camión. Y Trevor aprovechó para comprarse la mansión más cara de Utah por 32 millones y 16.800 metros cuadrados. Llegó a engañar a titanes de la industria como Iveco o General Motors, pero todo cae por su propio peso. A Nikola le cayeron las acciones un 99% y a Trevor le cayeron 4 años de prisión. Esta es la historia de ascenso y caída de Nikola. Trevor Milton nació en Salt Lake City, Utah. Su padre trabajaba como gerente en una empresa ferroviaria y su madre era agente inmobiliaria. Desgraciadamente, cuando tenía 6 años, a su madre le diagnosticaron cáncer y se mudaron a Las Vegas, donde había mejores hospitales. Pero como poco después su padre se quedó sin trabajo, se mudaron a un pequeño pueblo a 4 horas de Las Vegas. Sin ingresos estables y con tantos gastos médicos, al final la familia Milton se quedó en bancarrota. Y además, finalmente, después de casi una década luchando contra el cáncer, su madre murió cuando Trevor tenía solo 15 años. Esto dejó a Trevor una marca de por vida, pero siguió adelante. Al terminar secundaria, Trevor tuvo una época bastante religiosa, que hasta incluso se hizo misionero y viajó a Brasil y a Puerto Rico. Pero después de ir al Amazonas, fuera lo que se tomó, volvió a Estados Unidos preocupado por el medio ambiente. Y ahí entró en la universidad pública, la Utah Valley University, pero abandonó los estudios en el primer año. Al final, la familia seguía quebrada y Trevor tenía que traer pan a casa. Él tenía un perfil bastante emprendedor y empezó fundando con un colega 50-50 una empresa llamada St. George Security and Alarm. Y oye, no les fue nada mal, consiguieron venderla por $300.000. El problema es que ahí ya se empezó a ver que a Trevor le iban los chanchullos. El comprador confesó que Trevor había maquillado los datos de la compañía para inflar sus números y venderla a un precio superior a lo que realmente valía. Y no solo estafó al comprador, no. Su socio, que tenía que recibir la mitad, 150.000, solo recibió 100.000 de Trevor. Parece que a Trevor se le olvidó hacer el bizum. La realidad es que en su primer negocio ya había estafado al comprador y a su propio socio. Apuntaba maneras. Luego vino upilar.com, una página web para vender coches usados, que como podréis ver, no funcionó. Y no me extraña, viendo solo la tarjeta de visita, no hay nada mejor que poner letras blancas sobre un fondo blanco. Pero bueno, ahí por lo menos a Trevor se le ve buen chico. Corría el año 2009 y el coche eléctrico, que conocemos hoy en día por empresas como Tesla, sonaba a ciencia ficción, como si habláramos hoy de coches voladores. Trevor se asoció con Mike Shrout, quien tenía experiencia en conversión de gas natural para motores diésel. Shrout era el manitas que se encargaba de toda la parte técnica y Milton se ocupaba de la comercialización y las finanzas. Esta nueva empresa se llamó D-Hybrid, pero como no tenían suficiente dinero, empezaron a buscar socios e inversores hasta que encontraron al primero. D-Hybrid fue contratado por Swift Transportation, una empresa de logística de Arizona. La idea era convertir 800 camiones diésel en híbridos de gas natural. Llegaron a un acuerdo. Swift les prestaba $322.000 y además compraba el 9% de D-Hybrid por 2 millones, a cambio de 10 camiones convertidos. Pero esto no acabó bien. De hecho, Swift demandó a la compañía porque no cumplieron con su parte del trato. De hecho, no es que le dieran menos camiones, que sí, le dieron solo 5 camiones, pero es que encima no funcionaban. Pero cuidado porque este contrato, aunque saliera mal, le dio una gran salida a Trevor para seguir estafando. Cada vez que Trevor buscaba inversores, decía, oye, que ya tengo un contrato de 250 kilos con Swift Transportation, cuando en realidad el contrato futuro solo iba a ser de 16 millones antes de las demandas. A sus potenciales inversores también les dijo que tenía a uno de los mejores CTOs o directores de tecnología. Mirad si era bueno el CTO, que en las presentaciones de la empresa no ponía ni su nombre, solo SS.
¿Quién era el hombre, Travis? ¿Sylvester Stallone? ¿Steven Spielberg? ¿Sam Smith antes o después de su cambio? Pues no, SS solo podía coincidir con Steve Scott, quien efectivamente no era el CTO, solo había hecho de consultor puntual para la compañía. Trevor empezó a ver que se les caía la casa encima, así que trató de volver a hacer la misma jugada con la empresa de seguridad, venderla a un precio inflado y que se la comiera otro. Se la intentó vender a S-Power, una compañía de Utah, y menos mal que estos tíos eran listos, ya que vieron que algo olía mal y se retiraron de la oferta dejándoles un regalito, una demanda, alegando que la compra no se había hecho porque D-Hybrid inflaba y distorsionaba sus cuentas y proyecciones. Como a Trevor le salió el tiro por la culata, pensó en una nueva estafa, pero ahora no lo haría solo, sino que metería a su padre, que se note la genética. En 2012, Trevor y su padre abrieron una nueva compañía que hacía lo mismo, pero claro, le cambiaron el nombre para disimular y que no se les asociara con las antiguas demandas y problemas. ¿Cuál creéis que fue ese nombre? D-Hybrid Systems LLC. Buenísimo, es que lo leo y ya no me acuerdo ni cómo se llamaba antes. Los objetivos de esta nueva empresa eran desarrollar, instalar, poner en el mercado y vender sistemas de gas natural licuado y comprimido. Con esta nueva aventura, Trevor sí que se salió con la suya, ya que en 2014 vendió el 80% de la compañía a Worthington Industries, una empresa pequeña cotizada que fabrica cilindros y bombas de gas, y les ocultó lo que pudo. En conversaciones grabadas, los ex empleados de D-Hybrid Systems admitieron haber recorrido el país desesperados por reparar los sistemas averiados de la empresa lo mejor posible, ocultándole los problemas a Worthington para que el acuerdo pudiera cerrarse. These back of cab units were actually falling off of the trash trucks. Falling off the trash trucks. Like breaking off. They were shearing the damn freaking frames and then coming off. Like nearly freaking causing deaths. I was the guy in the field freaking making sure that they didn't find out. If they had found out, that would have ruined the deal. Milton se metió en el bolsillo casi 16 millones y como estáis viendo, él ganaba dinero, pero las compañías que vendía, no. Por ello, a Worthington no le fue tan bien. En el cuarto trimestre de 2015 registraron un deterioro de activos por 2,3 millones, más del 15% de lo que pagaron por su participación. Pero de nuevo, esa venta le dio de nuevo un discurso para salir al mercado, hablar con potenciales inversores y volver a hacer exactamente la misma estafa. Trevor aprovechó su relación con Worthington y afirmó que tenía una tecnología patentada. Así pudo atraer a socios que pudieran ayudar a ensamblar las piezas necesarias para su nuevo proyecto, crear el primer camión eléctrico que iba a revolucionar el transporte. Pero ahora, ¿cómo lo vas a llamar, Trevor? ¿D-Hybrid Systems versión final.doc? Pues hombre, si voy a vender nueva electricidad, pensó, pues le ponemos Tesla, pero como ya está pillado, pues le ponemos Nikola. Lástima que no fue un buen homenaje para el ingeniero eléctrico, ya que sí, sacaron un camión, pero no funcionaba. De hecho, en su primer anuncio lo tuvieron que empujar de lo alto de una colina para que la gente pensara que el camión funcionaba. El 9 de mayo de 2016, Trevor anunció el Nikola One, un camión articulado que iba a moverse con gas natural, y anunció que lo iba a presentar a finales de 2016, lo cual era una fecha bastante apretada. En los meses previos a la presentación, un usuario le preguntó a Nikola por Twitter si el camión sería una presentación de diseño o un prototipo funcional. Nikola confirmó que sería un camión funcional y completamente construido en el evento. A finales de agosto, apenas 3 meses antes de la presentación, el camión de Nikola consistía en solo esto. El cuerpo no había llegado, no tenían ninguna planta de producción, no había ni señales de que hubiera empezado ni siquiera con el desarrollo. Encima, anunciaron que ahora el Nikola no iba a ser de gas natural, sino que de golpe iba a tener motores de hidrógeno. Así lo dijo Milton. Nikola ha diseñado el santo grial de la industria del transporte por carretera. No conocemos ningún camión de cero emisiones en el mundo que pueda transportar 80.000 libras a más de 1.600 kilómetros y hacerlo sin detenerse. El Nikola One solo necesita 15 minutos de repostaje, antes de emprender la siguiente marcha hacia los siguientes 1.600 kilómetros. Pero claro, aquí la cuestión está en que meses antes, Trevor había vacilado y había alardeado de que ellos tenían en base al gas natural la mejor tecnología del mercado, hasta 10 y 15 años por delante de cualquier otro fabricante. Entonces, a día de hoy aún no está claro por qué cambiaron de estrategia, pero lo que está claro es que si tienes una ventaja de 10-15 años, no la tiras por la borda de un día al otro. Pero bueno, imagino que sería verdad, porque finalmente llegó la gran presentación.
donde se podía ver el nuevo Nikola One, en teoría un camión totalmente funcional. Y al lado del camión se veía claramente la fórmula del hidrógeno, H2, hecho por tu grafitero de confianza, claro. Solo había un problemilla, el Nikola One contenía una turbina diseñada para gas natural y absolutamente ninguna tecnología de hidrógeno. Pero bueno, por lo menos funcionaba, ¿no? So how long have you been working on this? Because this is a fully functioning truck right here that we're sitting in. So how long have you guys been working on this? Years in secrecy. It's been very hard. Some of the people have found out about us over the last 4 or 5 months as we announced some of the lead up to this big event. But it took years and years to get here. This isn't just a pusher like a lot of vehicles that they unveil are just vehicles that don't actually function. This is a fully functioning vehicle, which is really incredible. You can go through. We can change out pretty much everything we want, all the temperatures. I mean, this is a fully functioning vehicle. It's not just a pusher. That's what they call in the automotive world a vehicle that they just push and it doesn't move. Bueno, pues parece que Milton tenía razón. ¿O no? Espera un momento. ¿Pero qué es ese cable que sale por debajo del camión? Efectivamente, Milton nos la ha vuelto a colar. El camión no funcionaba y las pantallas sí que iban, pero gracias a ese cable. Pero Trevor Crack no era un camión totalmente funcional. Pero inesperadamente, después de la presentación, dejaron de lado el Nikola One. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, Milton ya había conseguido su objetivo. Según mensajes de texto de un ex empleado, ya había atraído socios creíbles y capital de inversión. Pero bueno, pasó el tiempo y todo esto se fue desvaneciendo hasta que de golpe apareció Milton en Twitter y esta vez estaba en plan chulo. A lo mejor veis, o a lo mejor no veis, el camión Nikola moviéndose en un anuncio pronto. Qué travieso, Trevor, por favor, pero ¿cómo me dejas con esta intriga? Y así fue como en enero de 2018 apareció el primer anuncio comercial del Nikola One, llamado Nikola One in Motion, en el que se veía un camión blanco atravesando una carretera a través de una pradera. ¿Qué hay más americano que eso? Y los fans enloquecieron. El vídeo tuvo más de 230.000 visitas en Facebook, sí. En esa época se usaba más Facebook, Instagram solo era para poner tus mejores fotos con 50 filtros. Parecía que las promesas de Milton se habían cumplido, el camión funcionaba. A la mierda los haters de Twitter. Pero oye, ¿recordáis cuando Milton decía, no se trata de un vehículo que se empuja, como muchos otros que se presentan? ¿Perdona, Milton? Y este mensaje del ingeniero jefe de Nikola, Kevin Link, diciendo que el camión fue remolcado hasta la cima de una colina para hacerlo rodar cuesta abajo. Nada, de eso no dices nada, ¿eh? A ver si al final el Nikola sí que será un vehículo que se empuja. De hecho, encontraron el sitio donde se hizo la prueba e investigadores hicieron la misma prueba en punto muerto alcanzando 90 km/h durante 3,5 km. Vamos, completo fraude, pero como muchas otras cosas. ¿O es que os creeríais a Milton cuando dijo que tenía en el techo de la sede lleno de paneles solares? Pues no. Pero si hay algo increíble en esta historia es cuando Trevor se empeñó en que tenían una tecnología patentada nueva que valía miles de millones. Alerta de spoiler, esa tecnología no era suya, la compró de otra empresa, pero lo mejor, esta otra empresa lo estafó, no tenía nada. Bueno, algo sí que tenía, antecedentes legales por haber aprovechado un contrato con la NASA para pagar prostitutas, de película. La empresa al principio iba a utilizar gas natural comprimido y de golpe de un día para otro cambia a hidrógeno. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, el hidrógeno permite recorrer distancias mayores que un camión eléctrico de batería y es mucho más ligero. Ahora bien, por muy bien que suene todo esto, el hidrógeno es caro y requiere mucho trabajo para almacenarlo y transportarlo de manera segura. El plan de Nikola era construir 700 estaciones de servicio desde el Atlántico hasta el Pacífico. Algunas incluso iban a estar en Canadá. Fue entonces cuando Milton dijo que iba a anunciar algo revolucionario. Nikola anunció una batería de alta densidad. Este es el mayor avance que hemos visto en el mundo de las baterías. No estamos hablando de pequeñas mejoras, estamos hablando de duplicar la capacidad de la batería de los teléfonos móviles, de duplicar la autonomía de los vehículos eléctricos de batería y de los vehículos eléctricos de hidrógeno en todo el mundo. Calculó que el valor de esa nueva tecnología llegaría a cientos de miles de millones. Pero como siempre con Milton, todo era humo, no había creado ninguna tecnología. Lo que habían encontrado era una empresa de baterías que sí podía tenerla y querían comprarla, llamada ZapGo. A pesar de que ya empezaban a haber problemas con esa supuesta tecnología en diciembre de 2019, Trevor seguía promocionándola en Twitter en febrero de 2020. Pero ya era el fin, ya que Milton al final se dio cuenta que la compañía que quería comprar era puro humo. Pero aquí viene lo mejor, la jugada maestra.
Nikola se enteró de que el presidente de la empresa, Subgo, sí, este viciosillo del bigote, había sido acusado meses antes por utilizar su contrato con la NASA para contratar prostitutas. Al final, el estafador fue estafado. Pero el problema más importante al que se enfrentaba en ese momento la empresa era el propio precio del hidrógeno, ya que costaba $14. Para que el Nikola One fuera rentable, era necesario obtener hidrógeno mucho más barato. Milton decía que estaban trabajando en una manera de obtener hidrógeno un 81% más barato. De ser cierto eso, no solo batirían al mercado, sino que harían historia. En diciembre de 2019 decían que estaban produciendo 10.000 kilos de hidrógeno, y para hacernos una idea, Nikola estimaba vender 1.000 kilos al día en cada estación de servicio, una vez que todo Estados Unidos estuviera lleno de camiones de hidrógeno. Unos meses más tarde, en julio de 2020, el discurso cambió drásticamente. Ahora dijeron que en verdad no lo estaban produciendo, solo almacenando, pero que bueno, estaban trabajando en ello. Y bueno, aquí entramos en mi parte favorita, y es que al final, imaginemos que somos inversores y queremos invertir en esta compañía, que vemos que su punto crítico es el tema del hidrógeno. Pues oye, queremos ver quién hay detrás, quién gestiona esa parte del negocio, ¿no? Quiero ver a un científico de renombre con experiencia y estudios. ¿Y qué nos encontramos? Pues el hermano de Trevor, Travis. Sí, no se lo pensaron mucho con los nombres. Travis era el director de producción e infraestructura de hidrógeno. Y bueno, según LinkedIn, llevaba desde enero de 2015 en ese puesto. Pero bueno, no nos riamos tanto, que a lo mejor Travis es una bestia del hidrógeno. Curiosamente, parecía haber llegado a ese puesto el mismo mes en que terminó su último trabajo. ¿Pero cuál era? Pues autónomo en Maui, Hawái. Bueno, a lo mejor en Hawái dominan de hidrógeno. Pero si seguimos tirando del hilo, encontramos varias recomendaciones de trabajos de construcción. Interesante. Al final, todo encajó con esta web que destaca el trabajo de Travis como profesional, vertiendo hormigón y construyendo un granero como subcontratista en Maui. ¿Cómo no va a servir este hombre para instalar 700 puntos de hidrógeno, sabiendo que hizo estas proezas? El señor Milton construyó 2 caminos de acceso largos y desafiantes. Uno de ellos era el más empinado del mundo, y pasillos extensos con elaboradas hojas hawaianas en relieve. Las hojas hawaianas no las pone todo el mundo, ¿eh? Aquí tenéis a Travis en su último día listo para revolucionar la industria del combustible de hidrógeno. El hidrógeno estaba cubierto, pero ¿y el despliegue de la red de producción a nivel nacional qué? Pues la cosa no mejora. Para esta tarea, la empresa escogió a Dale Prause, a quien se describe como uno de nuestros expertos de hidrógeno. Prause llevaba desde abril de 2019 en Nikola, tampoco era mucho, pero ¿qué había hecho antes? ¿También colocaba hojas hawaianas? Pues llevaba siendo el CEO de una empresa 4 años. Bueno, esto ya suena mejor. Sí, pero el CEO de un club de golf residencial. Como veis, eran el Dream Team, listos para revolucionar el mercado. Como ya hemos visto, Trevor siempre tiene el mismo modus operandi que va repitiendo de diferentes formas y que se basa en prometer cosas grandiosas, inflar los números y poner mucho marketing de por medio y después recoger el dinero e irse por patas. Pero ¿cómo podía recaudar más capital de los inversores y a la vez beneficiarse haciendo líquida su posición en la compañía para poder venderla? Pues saliendo a bolsa. Normalmente una empresa sale a bolsa con una OPI, oferta pública inicial, que en inglés se llama IPO. Esto requiere de un proceso regulatorio y a veces los prospectos de las IPOs tienen cientos de páginas. Creedme que me he leído bastantes. Este no es un camino fácil, pero existen atajos, al igual que muchas empresas chinas hicieron a partir de la crisis financiera de 2008 y que ya hemos visto en este canal. En marzo de 2020, Nikola salió al mercado a través de una fusión inversa. Una fusión inversa ocurre cuando una compañía privada, como era en este caso Nikola, se fusiona con una compañía que ya es pública. De esta forma, esa compañía privada se vuelve pública automáticamente sin tener que pasar por esos procesos regulatorios de una IPO tradicional. Vamos, que puedes esconder bastantes cosas. En este caso, Nikola anunció que se iba a fusionar con Vecto IQ Acquisition Corporation, que básicamente era una SPAC, lo que aquí ya no vamos a entrar en tantos detalles. Y en junio de 2020 la empresa salió a cotizar. 5 días después, el precio por acción se había duplicado y Trevor Milton lo había conseguido. Se había convertido en multimillonario al ser propietario de una gran parte. Y claro, ahora que sus acciones eran mucho más líquidas, podía venderlas. Y vamos si lo hizo. Si no, ¿cómo se pagó esta mansión de 32 millones y medio
de hecho la más cara de Utah, con 16.800 metros cuadrados. En la bolsa la locura era tal que el valor de mercado llegó a los 30.000 millones de dólares. Para entender la gravedad del problema, tened en cuenta que para entonces el valor de mercado de Ford era de 28.000 millones y el de Fiat era de 20.500 millones. Trevor Milton es el clásico ejemplo de fake it until you make it, que se puede traducir como finge hasta que lo consigas. El hombre de Utah se había convertido en el mayor vendedor de humo del mercado automotriz eléctrico, pero muy pocos lo sabían con seguridad. Muchos estaban cegados. Y bueno, tenían razones para estarlo. Milton incluso había convencido a grandes titanes del sector automovilístico, como Iveco, que había invertido 250 millones por el 7,5% de la empresa, o General Motors, que había cedido la tecnología de coches eléctricos que habían desarrollado en los últimos años a cambio del 11% de la empresa. Si estos titanes confiaban e invertían en la empresa, ¿por qué no cualquier persona lo iba a hacer? El precio de las acciones volaba y ya no se dejaba afectar por nada, hasta que llegó el informe de Hindenburg. Y todo, bueno, estalló. En septiembre de 2020, Hindenburg Research publicó un informe sobre Nikola. Hindenburg es una firma de inversión centrada en el short selling que, en sus propias palabras, se puede resumir así. Nuestro objetivo es proporcionar información crítica y evidencias al público, al mercado y a los reguladores para lograr un cambio significativo. Pero bueno, en Twitter lo dicen mejor. Burbuja que vemos, burbuja que explotamos. Esto no es una recomendación de inversión. Los inversores en corto al final siempre tienen polémicas porque invierten en contra de compañías y si las compañías bajan en bolsa, pues ellos se benefician. Como ocurrió con el caso de GameStop, en el que muchos fondos de inversión apostaban porque la empresa quebrara para ganar dinero. Pero aunque en Hindenburg no son ningunos superhéroes, hay que admitir que son bastante buenos investigando. En el informe detallaban muchas cosas que exponían el fraude al detalle y que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. La verdad es que en este caso el informe es de 10. De hecho, los investigadores de Hindenburg fueron los que hicieron rodar el coche por la misma carretera que el camión de Nikola. El informe también decía que la siguiente generación de coches eléctricos de Nikola, que eran presentados como hechos totalmente por la compañía, usaban piezas de otros fabricantes. Para los vídeos tapaban el sello de la marca original, como ocurrió en el caso del Nikola NZT, cuyo diseño había sido externalizado a Stellar Strategy LLC. Hasta le hicieron 53 preguntas calculadas una a una a Trevor Milton para exponer su fraude. Trevor negó todas las acusaciones. Antes de que se publicara el informe, las acciones habían caído ya desde los $2.000 del 20 de junio, su máximo histórico, hasta los 1.200 el 9 de septiembre. El 20 de septiembre, Milton renunció a su puesto de CEO en la compañía. Tan solo habían pasado unos días después del terremoto Hindenburg. Después de renunciar, cerró sus redes sociales y desapareció. El 29 del mismo mes, su sobrina menor de edad y otra mujer cuya identidad no ha sido revelada, lo denunciaron por acoso sexual, lo que faltaba. Después del informe y la desaparición, las acciones de Nikola entrarían en la espiral de la muerte. Cerraron 2020 en los $450. Todos abandonaron el barco, menos General Motors, que después de todo no había puesto ni un centavo para adquirir la empresa, solo su tecnología. Pero un tiempo después, Milton reapareció para enfrentarse a la justicia. En julio de 2021 fue condenado por 3 cargos y evadió la prisión pagando una fianza de $100 millones. En 2022 se reabrió el caso y no fue hasta diciembre de 2023 cuando se le condenó a 4 años de prisión. También se le impuso una multa de $1 millón y se le obligó a pagar 168 millones para resarcir a las víctimas. Sin embargo, Milton apeló y sigue en juicio. Hasta el momento no ha sido apresado. De hecho, abrió una página web llamada trevormilton.com en la que se califica a sí mismo como un emprendedor de toda la vida. Ahí lo tenéis, sentado en el sillón estilo véndeme este boli. En enero de 2025 volvió a Instagram. Ahí ha subido vídeos sobre el tema, alegando que los vendedores en corto y el gobierno de los Estados Unidos están conspirando contra él para hundirlo. Por otro lado, desde la renuncia de Milton en 2020, Nikola Corporation está dirigida por Steven Giesecke. Este ya parece un hombre bastante más serio, la verdad, quien trabajó como ejecutivo de General Motors. Nikola produce unos pocos camiones cada mes y los vende en el mercado californiano, donde sí hay estaciones de servicio y donde el gobierno estatal financia hasta $240.000 por camión. A pesar de eso, la compañía es una máquina de perder dinero. En julio de 2023, 5 camiones se incendiaron en la sede central de Phoenix por un problema con las baterías. Tuvieron que retirar del mercado 209 camiones.
La cuestión aquí es que, aunque la compañía haya caído un 99%, se demuestra una vez más que el mercado no es eficiente. Sí es cierto que ya ha caído, pero es que la compañía ya se veía desde hacía mucho tiempo que era un fraude claro por todo lo que hemos visto en este vídeo y que ya era público. Ya se sabía. De hecho, hemos visto que ahora ya han condenado al CEO recientemente, pero ya hace mucho tiempo que estaba presuntamente condenado y había salido todos los datos disponibles para que cualquier persona viera fácilmente que era un fraude. Aún así, en 2020-2021, cuando ya estaban las cosas claras, la compañía estuvo cotizando a 4.000, 5.000 millones de valor de mercado de media, lo cual es una barbaridad para una compañía que no había vendido ni un camión y que estaba claro que era un fraude desde el principio. Y cuidado que no estoy diciendo que yo haya identificado ese fraude, lógicamente no. Pero en este caso es claro porque ya habían salido todos los datos y eran públicos. En este caso, Hindenburg hizo un gran trabajo y lógicamente se benefició. Quien también hizo un buen trabajo pero lo querían sentenciar a 10 años de prisión fue Emiliano Fittipaldi, un periodista que publicó un libro que cabreó al Papa, ya que revelaba toda la corrupción financiera del Vaticano, desde los museos, pasando por el robo de donaciones a hospitales de enfermos terminales para pagar propiedades de lujo, o ya lo más bestia, el canal porno que tenía la iglesia en Eslovenia. Si quieres que te siga explicando, clica en el vídeo que tienes en pantalla. Nos vemos ahí.